Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula El profeta Amós. De repente, ¿habrás escuchado hablar del profeta Amós o de repente no? Ya que el profeta Amós no es un personaje conocido como Isaías, como Jeremías, como Samuel, pero dentro de este profeta se esconde algo muy especial, porque este profeta también fue uno de los profetas inspirados y dedicados a Dios. Por su fidelidad, Dios escogió al profeta Amós para un llamado especial. Vamos a ver en la Biblia, que es la palabra de Dios, la Biblia se va a dividir en dos tipos de profetas. Uno eran los profetas mayores y el otro son los profetas menores. Los profetas mayores son todos aquellos profetas que tienen más libros, más capítulos y por lo tanto más versículos. Ahora, los profetas menores son aquellos que tienen menos libros, menos versículos, por lo tanto, hasta algunos han escrito solo un capítulo. Entonces, vamos a ver que el profeta Amós es uno de los 12 profetas en la Biblia, como llamado profetas menores. Pertenece a los profetas menores. El profeta Amós. Vamos a ver también el día de hoy cómo todo personaje utilizado por Dios, que era Amós, también era un pastor. También trabajaba como productor de higo. En la agricultura, trabajaba como agricultor y también punzaba higos para mejorar así, con esta técnica mejorar el higo, la calidad del higo. Entonces vamos a ver también que él trabajaba o era productor de higos en Tecoa. Él trabajaba en los límites del desierto de Judá. También fue un profeta que en su tiempo, durante él vivía, reinaba el rey Jeroboam II. Jeroboam II era el rey que estaba durante este periodo donde estaba el profeta Amós. Amós, como todo personaje trabajador, ganadero, agricultor, también vemos que Amós fue elegido por Dios hace 2 años antes que venga el terremoto, un terremoto en Israel. Vamos a ver también que el profeta Amós hablaba con rudeza el mensaje de Dios, hablaba con un estilo inspirado por Dios, porque reconocemos que Amós era fiel a Dios. Él amaba a Dios y lo que Dios le decía que hable, él hablaba. Si Dios no le ordenara que hablara, él no hablaba. Pero sin embargo había otros profetas que eran comprados, otros profetas que muchas veces hablaban bien para el rey. Le decía, rey, te va a ir bien en tu reinado. Dios está contigo y al pueblo igual. Dios nos va a bendecir, Dios los ama, entonces empezaba a decir cosas que sin embargo Dios no había ordenado. Pero el profeta Amós en su tiempo, el pueblo de Dios se había alejado de Dios. El pueblo de Dios había dado las espaldas a Dios. Les había dado la espalda. Se había ido tras el pecado. Se había ido tras los dioses ajenos. Recordamos que a Dios era un Dios celoso y no le gustaba que compartieran su gloria con los demás. Entonces Dios, como era un Dios celoso, quería que le adoren solo a Dios. Recordamos que el pueblo de Israel era el único pueblo monoteísta que tenía un solo Dios. Las demás ciudades, que era su pueblo, el pueblo extranjero, las ciudades vecinas del pueblo de Israel tenían muchos dioses. A esos muchos dioses eran
politeístas porque creían en varios dioses. Tenían el dios del sol, dios de la luna, dios de muchas cosas, a la cual hacían prácticas o rituales que eso no agradaba a Dios. Por ejemplo, en algunos ídolos representaban o daban como regalo a sus hijos, los sacrificaban a sus propios hijos y lo entregaban a ese Dios. Por eso Dios no le agradaba eso, sino que tenían que adorar a un solo Dios. Por eso Amós declaraba el pecado, declaraba que eso no le agradaba a Dios, pero el pueblo de Israel, lejos de hacerle caso, no le escuchaba. Y iba y seguía normal como si nada hubiera pasado. Pero el profeta Amós declaraba el pecado. El profeta Amós, guiado por Dios, Dios le ordenaba que hablara y él obedecía lo que Dios le mandaba. Entonces Amós, con la rudeza que tenía, a veces con la fuerza que Dios le daba, anunciaba el mensaje que Dios le había ordenado. Entonces Amós, con la rudeza, el estilo que inspirado por la fidelidad de Dios, hablaba y condenaba la corrupción que había en aquellos tiempos, la corrupción de las élites sociales, de las élites, el querer ser mejor, el querer ser más, el de oprimir a los pobres y de la clase social, ¿no? Menospreciar al pueblo. Entonces eso no le agradaba a Dios. Entonces él declaraba, condenaba la injusticia social, condenaba el ritualismo en los rituales a los ídolos paganos, que Dios lo llamaba así, y también ajeno a los compromisos, anunciaba el fin de Israel. Si ustedes no obedecen a Dios, vendrá un fin. Va a venir un desastre donde Dios no les va a ayudar en la guerra. Recordamos que el pueblo de Israel tenía muchos enemigos, muchos pueblos que le odiaban, muchos pueblos que querían conquistar. Pero en aquellas guerras, Dios muchas veces estaba con el pueblo de Israel y muchas veces Dios iba en la batalla y Dios les hacía ganar. Pero cuando el pueblo de Israel pecaba, Dios se alejaba y muchas veces el pueblo de Israel pasaron muchos desastres. Muchas veces fueron hasta llevados cautivos, encadenados, llevados a otras ciudades, como por ejemplo Babilonia. Fueron llevados cautivos y a vivir esclavos por no obedecer a Dios. Entonces Amós anunció el fin de Israel, pero ellos no le hacían caso. Luego viene un profeta llamado Amasés. Amasés es un profeta que conspiró contra el profeta Amós y le acusó que él había hablado mal contra el rey. Sin embargo, esto era una mentira, pero Amós, un profeta que no era de Dios, el sacerdote Amasés conspiró contra el profeta Amós. ¿Y qué pasó? Lo llevaron ante el rey y le acusaron que él había hablado mal contra su majestad, contra el rey. Entonces el sacerdote Amasés le acusó al profeta Amós y le dijo: tú hablaste mal contra el rey. ¿Y por qué hizo eso el profeta Amasés? ¿Por qué hizo eso? Porque no le gustaba que el profeta Amós hablara bien, hablara mal del pueblo de Israel, porque recordamos que el pueblo de Israel había pecado. Entonces el profeta le decía: les va a ir mal, va a venir un fin, lo que ustedes están haciendo no le agrada a Dios, y eso no le gustaba. Ni al sacerdote Amasés le gustaba que hablaran eso. Por eso fue acusado el profeta Amós ante el rey. Vamos a ver también, recordamos la clase, que el profeta Amós fue un ganadero, también trabajaba como agricultor de higos, punzaba higos, también comenzó su profecía de Dios hace 2 años antes que venga un terremoto en Israel que ocurrió en el reinado de Ocosías, que era el rey de Judá. Vamos a ver el día de hoy
como profeta fue tan especial este profeta, fue con tal magnitud que Zacarías, luego de 300 años, vamos a ver, de haber estado, luego de 300 años, Zacarías habló bien del profeta Amós y dijo que fue un profeta ejemplar que anunciaba la palabra de Dios. ¿Quién lo dijo? Fue el profeta Zacarías. Anunció que el profeta Amós era un hijo fiel a Dios, que anunciaba el pecado del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no hizo caso. Luego de 300 años vemos que el profeta Amós fue un profeta ejemplar. Quizás este profeta tiene pocos libros, el profeta Amós, pero fue un hombre inspirado por Dios. Y en la clase de hoy que hemos aprendido el día de hoy sobre la labor, sobre la misión que tiene un profeta. Muchas veces un profeta no es bien visto. Muchas veces un profeta a veces habla mal contra él, como hizo el sacerdote Amasés. El sacerdote Amasés habló una mentira contra el rey, contra el profeta Amós, y le dijo al rey: él ha hablado mal contra ti. El profeta Amós ha hablado mal, ha dicho, le conspiraron que había hablado mal, pero sin embargo el profeta Amós declaraba la palabra de Dios. Esto fue un engaño. ¿Para qué? Para que le castiguen al profeta Amós. Sin embargo, Dios ama a sus hijos. Dios nunca va a dejar a sus hijos desprotegidos, porque si nosotros, como hijos de Dios, obedecemos el mandato de Dios, así como Amós obedeció fiel a Dios, aunque por más se levanten tempestades, aunque por más se levanten problemas, así como hizo el sacerdote Amasés, habló mal contra el profeta Amós, eso quedó ahí, pero Dios es el que te va a levantar, así como lo hizo con el profeta Amós. ¿Quién está contigo? Está Dios. Si tú haces caso a la orden de Dios, si tú haces caso a lo que Dios te dice, Dios está contigo. Pero ¿qué pasaba con otros profetas? Otros profetas que muchas veces eran comprados, que muchas veces hablaban bien por el dinero, muchas veces hablaban bien porque a eso le gustaba al pueblo. Al pueblo le gustaba que hablaran bien, que les vaya bien, pero sin embargo no estaba bien lo que estaba haciendo el pueblo. Entonces, cuando uno obedece a Dios, cuando uno hace caso a Dios, le hace caso a las ordenanzas de Dios, todo nos va a ir bien. Todo va a estar bien si nosotros obedecemos a Dios. Ahora, no vayan a pensar que el profeta solamente predicaba y anunciaba: ¡ay, qué facilito! No, el profeta Amós, a pesar de ser profeta, también era un hombre trabajador. Era un hombre agricultor, era un hombre que también era pastor, era agricultor, y también trabajaba en las cosechas. Era un hombre trabajador. Y también Dios se agrada de las personas trabajadoras, aquellas personas que trabajan, porque Dios no va a escoger a un ocioso, a uno que no hace nada, no. Dios también le gusta a aquellas personas que trabajan, así como el profeta Amós, Dios lo escogió para una misión. ¿Quién lo escogió? Dios. Dios escoge a personas especiales, a personas, sobre todo, que sean fiel a Dios. Como nosotros, muchas veces nosotros también podemos agradarle a Dios, pero tenemos que dejarnos moldear por Dios. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. El día de hoy hemos visto en la clase el profeta Amós. Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima.